Buen día, hoy hablaremos acerca del ADN y su proceso de replicación. Para esto trataremos de explicar su estructura, su composición, su funcionamiento y todos los complejos enzimáticos que participan en este proceso. Para empezar hablando acerca del ADN, podemos decir de forma general que es una cadena de doble hélice de polinucleótidos que contiene nuestra información genética. Su unidad de composición más pequeña es el nucleótido. Cada nucleótido se conforma por una base nitrogenada, un azúcar pentosa y un grupo fosfato. Para hablar un poco más acerca de las bases nitrogenadas, podemos decir que para el ADN existen 4 diferentes tipos de bases nitrogenadas: timina, citosina, guanina y adenina, y que a su vez se agrupan en purinas y pirimidinas. De esta forma, adenina y guanina son purinas, de las que podemos decir que su estructura se compone de 2 anillos. Por su parte, timina y citosina son pirimidinas y su estructura está compuesta por un anillo. Es importante mencionar que para que pueda existir una relación de complementariedad entre las bases nitrogenadas de las 2 hélices que componen el ADN, existen unas reglas ya planteadas que nos dicen que nunca podrán unirse homofílicamente, es decir, una purina debe unirse a una pirimidina y nunca a otra purina, y viceversa. De esta manera, en las hebras de ADN, la guanina se complementará con la citosina mediante un triple enlace y la timina con la adenina mediante un doble enlace. Azúcar pentosa. Existen 2 tipos de azúcares pentosas, la desoxirribosa y la ribosa. Para el caso de ADN, la que está presente en su composición es la pentosa desoxirribosa, que cuenta con 5 carbonos en su composición, siendo el primero el que se va a unir a la base nitrogenada. Además de esto, el carbono 2 estará conectado a un hidrógeno. A la ausencia del mol de oxígeno y a la integración de 5 carbonos, se debe su nombre de la pentosa desoxirribosa. Grupo fosfato. La importancia de los grupos fosfato está en la composición de un nucleótido. Se debe a que son los encargados de enlazar un nucleótido con otro. Además de esto, determinan el sentido de la cadena de ADN, que sería 5', 3'. En cada nucleótido, el grupo fosfato se encuentra el carbono 5 de la pentosa y la unión de este fosfato se da con el 3 del otro nucleótido. Cuando la serie de nucleótidos haya terminado de unirse, en la parte más superior de la cadena estará el grupo fosfato unido al carbono 5. Y en la parte más inferior de la cadena quedará el carbono 3. Por esto decimos que el sentido de la vida es 5', 3'. Ahora es importante mencionar también que este enlace es fosfodiéster y que al reaccionar el OH del fosfato con el OH de la pentosa se liberará una molécula de agua. Algunas generalidades importantes del ADN pueden ser que es una cadena compuesta, es decir, de doble hélice. Es capaz de almacenar la información correspondiente al grado del genoma humano. Está presente siempre en el núcleo de la célula y por ningún motivo sale al citosol. Ahora, si nos referimos al ARN, podemos decir de este que es el principal involucrado en los procesos de transcripción y traducción, debido a que se define como facilidad como una copia de ADN. Sin embargo, entre el ADN y el ARN existen grandes diferencias, entre las cuales podemos mencionar. Primero, que es una cadena única o simple y por tanto será más inestable que la doble hélice del ADN. Segundo, al momento de hacer la replicación no habrá presencia de la base nitrogenada timina, sino que esta cambiará por uracilo, la cual es una pirimidina que podría seguir completándose con adenina. Tercero,
El ARN tendrá una pentosa ribosa, es decir, que en su carbono 3' se unirá a un grupo OH. El ARN se podrá salir del núcleo de la célula, de hecho, su proceso se llevará a cabo en el ribosoma ubicado en el citosol de la célula. Una hebra de ADN desplegada y estirada puede llegar a medir hasta 2 metros. Por esto, para poder ubicarse en el núcleo de una célula, el ADN debe condensarse, lo hace en forma de cromatinas. Las cromatinas son básicamente ADN más proteínas. Dichas proteínas son llamadas histonas. Las histonas pueden ser H1, H2A, H2B, H3 y H4. Y su función será enrollar las hebras de ADN, es decir, condensarlo. Cada histona con ADN enrollado conformará un nucleosoma. Un grupo de 8 nucleosomas formará un solenoide, quien formará fibras de cromatina y posteriormente bucles de cromatina, para al final obtener un cromosoma metafásico. Ahora que conocemos el ADN, su composición y sus características, así como también la del ARN, podemos pasar a hablar sobre el dogma de la biología central. El dogma central es el proceso cuyos resultados es la formación de las cadenas de aminoácidos y que comprende 3 procesos: la replicación, la transcripción y la traducción. Hoy hablaremos sobre la replicación. Replicación del ADN. La replicación del ADN es un proceso que se lleva a cabo una sola vez por cada división celular y que tiene lugar en la fase S del ciclo celular. Podríamos decir también que es un proceso irreversible, es decir, que una vez iniciado no hay forma de parar o retroceder. Todo el proceso está dado por múltiples complejos enzimáticos. Las características más importantes que debemos saber de la replicación es que es semiconservativa. Esta definición es obtenida por los resultados de los experimentos de Mendelssohn y Stahl en 1958, que permitió afirmar que un ADN replicado consta de una hebra molde y una hebra nueva. Los complejos enzimáticos implicados en todo este proceso son la helicasa, el SSB, la topoisomerasa, la primasa, la polimerasa y la ligasa. Una vez conociendo estas generalidades, podremos pasar a decir cómo sucede la replicación. Como la replicación no es autoiniciadora, lo primero que sucede es la activación de cascadas de señalización que le indican a todas estas enzimas que deben activarse. Asimismo, se marca el punto en el que la hebra empezará a replicarse. En este momento, los histonas que se encontraban encapsulados a las hebras se retiran para iniciar el proceso. Una vez iniciado el proceso, la primera en actuar es la enzima helicasa, quien se encarga de separar las hebras que componen la doble hélice de ADN, creando así una horquilla de replicación. Cuando las hebras empiezan a separarse por acción de la helicasa, los enlaces fosfodiéster empiezan a enredarse formando nudos que dificultan la continuación. Es ahí donde actúan las enzimas topoisomerasas, rompiendo esos enlaces para evitar su mala acomodación. Al mismo tiempo, las proteínas de unión de cadena sencilla, conocidas también como SSB por sus siglas en inglés, se posicionan sobre las hebras para evitar que vuelvan a enrollarse. Esto sucede porque el ADN estuvo un tiempo considerable enrollado. Al estirarse, busca volver a su forma tradicional y esto es lo que evitan las SSB. En este punto del proceso en el que las hebras ya están separadas y listas para la replicación, debemos tener en cuenta algo muy importante, y es que ambas hebras de ADN serán replicadas. Sin embargo, una lo hará más rápido que la otra. Esto sucede porque el ADN, como habíamos mencionado, debe replicarse siempre de 5' a 3'. Entonces la hebra que habrá complementariedad de nucleótidos será la que va de 3' a 5'. Y la hebra molde,
que se encuentra en 5' a 3' tardará más en hacer el proceso, como veremos a continuación. Una vez abierta la horquilla de replicación, la enzima que entrará a actuar es la ARN polimerasa, también llamada primasa o pol-alfa. Lo que hace ella es dejar un primer fragmento de ARN que marcará la iniciación de la replicación. Posterior a esto, entra en acción la enzima ADN polimerasa, cuyo trabajo es enlongar esa hebra de ARN, ubicando o complementando las bases nitrogenadas. Es en este momento en el que diferenciamos las hebras, puesto que en la hebra molde 3', 5', el trabajo de la polimerasa será continuo, por lo tanto, esta será la hebra líder. Mientras que en la hebra 5' a 3', la replicación se hará en sentido contrario, porque no puede hacerse nunca de 3' a 5'. En este caso, la primasa deberá ubicar los fragmentos de iniciación, los cuales son llamados fragmentos de Okazaki cada cierto espacio de la hebra. Y así sucesivamente la polimerasa irá elongando. Al ser este un proceso más tardío, esta hebra recibirá el nombre de hebra rezagada. Posterior a esto, las enzimas que actúan son exonucleasas, cuyo trabajo será cortar esos primer o fragmentos de Okazaki para ser rellenados luego por la polimerasa. Una vez se emita unas cascadas de señalización que indique el final de la replicación, la enzima ligasa se encargará de reparar los enlaces fosfodiéster que se habían roto por las topoisomerasas. De esta forma, de una cadena molde logramos obtener dos cadenas de doble hélice, cada una constituida por una hebra nueva y una hebra molde. Es por esto que decimos que la replicación del ADN es un proceso semiconservativo. A manera de resumen o conclusión sobre este proceso de replicación, podemos decir que inicia con cascadas de señalización que activan todo el complejo enzimático alrededor del ADN. La enzima helicasa abre la doble hélice creando una horquilla de replicación. Las enzimas SSB y topoisomerasa se encargan de estabilizarlas. La enzima primasa sitúa el primer o fragmento de Okazaki dependiendo de la hebra. La enzima polimerasa actúa elongando la nueva hebra en la que cambiará las timinas por uracilos. Y por último, la enzima ligasa se encarga de reparar los enlaces rasgados de la hebra.